todos, sean bienvenidos a esta sesión de conferencia denominada Pruebas prohibidas en el sistema acusatorio. Esta ocasión tengo el gusto de presentar con ustedes al doctor José Luis Eloy Morales Brand. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestro en Derechos Humanos, también ha sido certificado con mención honorífica por la Universidad de Alcalá de Madrid. Es doctor en Derecho, también es doctor en Ciencias Forenses, es certificado en Investigación del Delito, también en Juicios Orales, en Investigación, también en Derechos Humanos, en Protección Jurisdiccional de Derechos Humanos, especializado en la parte judicial por el Poder Judicial de la Federación de México y algunos otros. En su experiencia profesional podemos encontrar que es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores, es director de la carrera de Derecho, es miembro del claustro de doctores de la Facultad de Derecho, consultor y capacitador internacional. También es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, es litigante, asesor, ha laborado también en la Procuraduría General de Justicia, en la parte de procesos penales, en la Procuraduría General de la República, en el área de investigación del delito, en el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública de la Junta de Gobierno, en el Poder Judicial del Estado, en la sección de Secretaría y Proyección de Sala Penal. Además, también cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, alrededor de 34 libros publicados como autor y coautor. Los más recientes son Juicio Oral Penal, Práctica y Técnicas de Litigación en el 2018, Alternativa Criminológica Garantista en el 2020 y Proceso Penal y Tutela de Derechos en el 2021. Doctor, pues un gusto que esté compartiendo con nosotros esta conferencia de pruebas prohibidas en el sistema acusatorio. Entonces, todo el espacio es suyo. Muchas gracias, Betel. Gracias a la asociación, gracias a Ipsillus por la invitación. Y pues también gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí en este sábado, en esta sesión de conferencias muy interesantes, muy importantes. Y pues espero que sea de su agrado, que sea de provecho. Y el tema que les quiero compartir el día de hoy viene relacionado, como ya lo comentó Betel, es el tema de la prueba, pero desde una perspectiva de aquellas pruebas que se vuelven prohibidas en el proceso acusatorio, porque si bien se tiene la idea o tenemos la idea de que en el modelo procesal penal acusatorio tenemos una libertad probatoria, pues esa libertad no puede ir en contra de ciertos derechos. Creo que es uno de los puntos muy importantes de equilibrio del proceso penal y los derechos de las personas involucradas, y pues es parte de lo que vamos a trabajar en este rato, es decir, de este momento, sobre las dinámicas procesales y probatorias en el modelo acusatorio. Les proyecto ahí a través de la presentación lo que son mis datos generales, donde me pueden encontrar también en Facebook, en Twitter, en Spotify, en YouTube, para luego seguir en contacto, en lo que les pueda apoyar con mucho gusto. Bueno, ¿cómo vamos a dividir esta charla? ¿Cómo dividimos la presentación? Primero, plantear qué pasa con el procedimiento penal y la información en este aspecto. Luego de ahí ver en general cuáles serían las pruebas prohibidas en el proceso penal y por qué. Y por último, algunas actividades probatorias en este contexto, ¿no? En donde se han determinado la prohibición y la permisión de algunas actividades de investigación o de técnicas dentro de las audiencias para producir la información. Bueno, tenemos el asunto, vamos con el primer punto. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento penal? O sea, no nos vayamos simplemente en lo que la Constitución dice, que si esclarecer el hecho, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, etcétera, etcétera, ¿no? Que está ahí muy romántico, muy bonito el tema, pero finalmente los procedimientos lo que buscan es construir un modelo de verdad. Antes en el modelo inquisitivo, en el modelo tradicional inquisitivo, se manejaba mucho la teoría de lo que es la verdad histórica, ¿no? En este contexto, la verdad histórica nos decía que pues, el tribunal, la jueza o juez, lo que iban a hacer era reconstruir el hecho, tal y como ocurrió. Entonces, las partes procesales, pues más que partes procesales, eran simplemente auxiliares, Ministerio Público, Defensa, instrumentos como peritos, testigos, detectives, investigadores, y aventaban información.
como si fuera un rompecabezas. Entonces los jueces construían o reconstruían, más bien dicho, con esa información el hecho, y supuestamente el proceso era para encontrar la verdad tal y como ocurrió, ¿no? Por eso se le llamaba verdad histórica. Tal y como ocurrió el hecho fue este y por eso lo declaro y sanciono a una persona o no sanciono, dependiendo de la decisión. El problema, y aquí obviamente nuestras amigas y amigos que se dedican a la psicología hablarán mejor de esos temas que yo, que pues no hay realmente ninguna prueba o ninguna evidencia que nos ayude a demostrar un hecho tal y como ocurrió. Se basaba mucho de que por lo mismo los involucrados en el proceso eran objetos, no sujetos. Se buscaba entonces la confesión del imputado, se buscaba afectar a la víctima y obligarla a declarar y obligarla a hacer prueba o instrumento probatorio con su cuerpo, porque pues, finalmente eran auxiliares. Y mucho con la idea de que qué mejores versiones de los hechos o qué mejor información sobre el hecho me pueden dar los involucrados, ¿no? La víctima y el imputado. Entonces ellos me darán información de lo que pasó tal cual. Y me refería hace un momento que nuestras amigas y amigos psicólogos sabrán mejor de esto, que pues ninguna información es completamente objetiva. Hay filtros de percepción, cada quien recibe la información, la guarda, le da una interpretación y luego la saca, y sobre todo de acuerdo a sus intereses. Si estamos hablando, imagínense, de un hecho delictivo que genera un shock en la víctima, que hace ese shock que se fragmente la cuestión cerebral para guardar el comportamiento o más bien el recuerdo o la información que le afecta, para entonces construir una versión que le afecte menos y pueda dar esa versión y no aquella que le violenta tanto y pueda continuar con su plan de vida, entonces nunca íbamos a realmente un acercamiento a la verdad, a lo que pudo pasar, ¿no? Que se manejaba mucho y este era el pretexto de entonces poder hacer lo que quisiera con los involucrados, violentar derechos, obtener prueba como fuera necesario para encontrar la verdad. El fin me justificaba los medios. Pero luego surge, bueno, no surgió después de esto, más bien previamente había surgido, pero luego el modelo inquisitivo lo bloqueó. Bueno, resurge o retomamos el modelo acusatorio adversarial de la solución del conflicto de interés, donde a diferencia del anterior no nos interesa encontrar el hecho tal y como ocurrió. Por eso se maneja eso de esclarecimiento de los hechos, ¿no? Que esclarecimiento no significa encontrar lo que pasó tal cual, digo, por lo menos tener información para determinar cuál es la versión más acorde a la información, como tal, a la evidencia, porque tenemos un conflicto de intereses. Hay adversarios, la víctima, el agresor, el imputado, generan intereses contrapuestos con la comisión del hecho delictivo, cada quien quiere defender sus intereses y entonces el proceso trata de lograr esa solución de conflicto de intereses, pero lo logra a través de reglas establecidas donde los involucrados son los que vayan moviendo al tribunal, vayan generando versiones al tribunal y la versión que más se fortalezca con evidencia es la que el tribunal va a declarar. Si ustedes han escuchado las palabras, por ejemplo, del fallo, el tribunal emitió un fallo, fallo no es más que hallo, le quitan F, pónganle H, o sea, ¿qué encontró el tribunal y que decidió? El veredicto es decir la verdad, pero no se refiere a una verdad de una realidad, sino de la versión que también viene de ahí de verdad, la versión que me presenta una de las partes. Y por último, la sentencia, lo que siente el tribunal, el sentir del juez, de la jueza, con la información que le da y entonces decidir cuál es la versión que más se apega a que su sentimiento le indique, obviamente a través no solamente de emoción, no me refiero a eso, pero sí de un razonamiento y de la percepción de la información que le indique que es más acorde a lo que pudo haber pasado. Entonces, por eso empezamos con que ese dilema de la búsqueda de verdad en el proceso penal se encuentra, se enfrasca en los derechos de las involucradas, se enfrasca en la víctima, se enfrasca con el imputado, se enfrasca con testigos, un equilibrio entre esa búsqueda de información y los derechos de los involucrados para entonces tomar una decisión, porque los involucrados se vuelven sujetos del proceso y entonces ahora no es el fin me justifica los medios, sino que la legitimidad de los medios, que es la protección de derechos humanos y fundamentales en la búsqueda de información, para llegar al fin de la solución del conflicto, ¿no? Vean cómo cambia. Entonces, por eso los procesos son modelos de producción de verdad, de construcción de una realidad o de una verdad, no necesariamente lo que pasó, pero sí lo que se busca es una aproximación lo mayor posible a lo que pasó para esto, pero esa aproximación siempre tiene que ser respetando los derechos de las y los involucrados en el proceso. Y cuando digo involucradas, involucrados,
no estoy hablando exclusivamente de la víctima y del agresor, estoy hablando también de todos aquellos terceros que puedan verse afectados con la dinámica de las autoridades en la búsqueda de información y en el trámite del procedimiento. Entonces, esta sería la primera parte, ¿no? La primera parte que se refiere a que el proceso, el fin principal, es declarar si un hecho existe, si ese hecho es delictivo, si la persona que lo cometió o la que están acusando lo cometió, más bien dicho, es culpable del hecho delictivo, pero siempre y cuando a través de un mecanismo de tutela o protección de derechos, que es la jurisdicción, que trata o busca evitar arbitrariedades y abusos indebidos sobre derechos humanos y fundamentales de las partes dentro de esta dinámica del acceso a la justicia. El tema concreto aquí es, como les decía hace un momento, la cuestión de la búsqueda de la verdad no es una búsqueda de la verdad, sino que se refiere a una construcción o una construcción de la evidencia, pero la evidencia no es una manipulación, ¿no? Como tal, sino a una recolección de la evidencia con una construcción de una versión. Vamos entonces a establecer una versión sobre los hechos en esa parte, y en esa versión sobre los hechos lo que vamos a hacer en un momento determinado es fijar. ¿Fijar qué? Bueno, fijar específicamente una versión que creemos que pudo haber ocurrido esa información como tal, de esa manera, y en esa información o con esa información vamos a tratar de convencer al tribunal. O sea, eso es lo que parte en este modelo procesal penal acusatorio. Una idea de convencimientos, una idea específica de lucha o enfrentamiento de intereses. De hecho, por eso se le llama acusatorio adversarial. O sea, lo acusatorio tiene que ver con la protección de las garantías, la protección de los derechos, como contábamos, de una serie de pasos, una serie de dinámicas concretas procesales que tienen que seguirse. No, no está prohibido afectar los derechos de una persona que cometió un hecho delictivo, sino que deben de seguirse una serie de pasos específicos para que se pueda dar. Eso viene siendo la cuestión del debido proceso, las reglas, vamos a decirlo de esa manera, y sobre todo los derechos, el cumplimiento de los derechos. Dentro de esas cuestiones está la búsqueda como tal de la información. O sea, la información no debe de buscarse como quiera la autoridad, justo parte del proceso está entramado en eso, en que viene un modelo que constantemente violentaba los derechos de la persona, los derechos fundamentales, con el pretexto, insisto, de buscar la información. Y entonces, bajo esa idea, pues buscamos ese equilibrio, esa búsqueda de información como tal, ese equilibrio en la búsqueda de información entre los derechos de la persona afectada y con esa parte, entonces, que el tribunal decida como tal si es posible o no es posible afectar los derechos de una persona. Pero siempre con el respeto en esta parte de los derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Qué pasa entonces? Ya que vimos esta parte de la introducción, esta primera cuestión sobre cuáles son los derechos en ese contexto, cuál es el tema del objetivo, la finalidad del proceso como tal, el proceso acusatorio, que les decía, no es simplemente esclarecer, etcétera, sino que es una solución de un conflicto de intereses, y en esa solución de conflicto de intereses, pues estamos trabajando como tal lo que viene siendo también la presentación de información en esa solución de cada una de las versiones de las partes como tal. Vamos entonces ahora a hablar de la evidencia, a hablar de las fuentes de información, de cuáles son los instrumentos probatorios, y sobre todo de estos instrumentos probatorios entonces vamos a trabajar lo que viene siendo la prueba prohibida o la prueba permitida en ese contexto. En este contexto, primero, ¿qué es la evidencia? ¿Qué es la prueba? Para luego meternos a la cuestión de la prohibición de la información. La evidencia es toda la fuente de información, porque luego, no sé si han escuchado, si están familiarizados todos con el proceso penal, de que el agente del Ministerio Público, el fiscal que dirige la investigación o incluso las defensas cuentan con un documento, una documentación que es la carpeta de investigación. Y luego se maneja como términos sinónimos que esa carpeta de investigación son los datos de prueba, los datos de información. Y no, esa carpeta de investigación o esa carpeta donde tenemos registros de entrevistas, de informes periciales, de cadenas de o de algunos actos u oficios, etcétera, etcétera.
son simplemente antecedentes o registros como tal. Esos registros es la gran cadena de custodia. La cadena de custodia no solamente es lo que va unido a la evidencia, sino que es todo aquello que nos dice cómo ha estado trabajando la investigación desde su origen hasta el final con el tribunal. Y entonces, en esa idea o en esa perspectiva, pues la carpeta de investigación nos sirve para ir conociendo y darnos una certeza de cómo se va trabajando. Pero ahí no está la evidencia. La evidencia es la fuente de información que está o en la bodega de evidencia o los testigos o los peritos que siguen con su vida normal y no están ahí encerrados en la bodega ni cosidos al expediente, sino que posteriormente van a ir al proceso. Cuando vamos a audiencias previas al juicio, audiencias iniciales, por ejemplo, audiencias de tutela, lo que tenemos es que las partes le dicen al juez cuál información es con la que cuentan. Eso es lo que se le llama dato de prueba. No es que el dato de prueba está en la carpeta de investigación, insisto, en la carpeta de investigación lo que tengo son registros, sino que el dato de prueba surge cuando le habla uno al juez y le dice qué información tiene, que es una información que todavía no está desahogada. Y que las juezas y jueces confían en nosotros porque están las contrapartes, también ahí estamos controlándonos entre todos y tenemos un deber de lealtad de que estamos actuando con diligencia. Claro, si alguien miente, por eso está la otra parte lista para poder evidenciar esa situación frente al tribunal. Cuando ya concluimos la investigación y que decidimos acusar para ir a juicio o que vamos a ir a juicio como tal, ahí es donde aparecen los medios de prueba, que es la selección de aquellas evidencias que quiero que vayan a ser desahogadas en el juicio oral. Y que no necesariamente son todas las que recolecté en investigación, porque puede que yo haya depurado al estar estableciendo versiones de los hechos o hipótesis de investigación y quedarme con la más fuerte. Y entonces eso ya lo establezco concretamente como medio probatorio. Y por último, vendrá el tema de la prueba. Ya cuando se desahoga, ya cuando el testigo, cuando el perito, cuando el objeto se presenta ante el tribunal, y entonces ahí recibe la información del tribunal. Esto es importante destacar porque la cuestión del licitud o ilicitud o la prohibición o no prohibición de instrumentos probatorios no es hasta el juicio oral, es desde la investigación. Para que una prueba pueda ser desahogada válidamente y pueda ser valorada en un momento dado por el tribunal en la audiencia de juicio, debe de cumplir con sus requisitos de desahogo, pero también debe de cumplir con todos los requisitos previos de incorporación y obtención válida sin violación a derechos humanos o derechos fundamentales. Ahí es cuando vamos a trabajar o vamos a empezar a trabajar con el tema de el ejercicio concreto de cuáles son las prohibiciones de prueba aquí. Como habíamos comentado, como habíamos empezado, el proceso de entrada permite que con cualquier medio probatorio podamos evidenciar, siempre y cuando no esté prohibido. Y eso lo manejan prácticamente todos los procesos conocidos hasta la fecha. El tema de la libertad probatoria siempre está limitada por restricciones indebidas a los derechos humanos o derechos fundamentales. Sobre esta cuestión, entonces trabajamos que cuáles son las prohibiciones probatorias, cuál es de entrada, es lo que decía, el tema de la sesión de hoy es pruebas prohibidas en el proceso penal, lo veremos genéricamente y luego lo aterrizaremos algunas evidencias, algunas técnicas de investigación. Bueno, primero, aquellas pruebas que sean impertinentes. ¿Cuáles son pruebas impertinentes? Pues las que no tengan relación con la materia del juicio. Si estoy investigando un hecho relacionado, por ejemplo, con un robo, pues no tendría por qué tener evidencia sobre necropsia si nada tiene que ver con una cuestión de apoderamiento de objeto. Si no tuvimos ninguna lesión, si no tuvimos ninguna muerte, pues nada tiene que ver con ese tema. Entonces, una prueba que no tenga que ver con el caso investigado es una prueba impertinente y no la puedo llevar. No se puede permitir. Otra, la inutilidad. ¿Cuáles son las pruebas inútiles? Aquellas que, si bien pueden tener relación con los hechos, su naturaleza no es idónea o adecuada para acreditar una circunstancia específica. Por ejemplo, si yo quisiera acreditar un estado de ebriedad de una persona a través de un testigo que lo vio y que entonces el testigo me diga que estaba en ebriedad y que por eso se va a acreditar la ebriedad, pues a lo mejor el testigo es pertinente porque forma parte de la relación del hecho y presenció parte del hecho, pero no es útil porque, no sé, por muy experto que se siente en detectar la ebriedad,
no tiene una naturaleza científica para poder realizar esa parte, ¿no? O sea, estaba hablando que no es un perito, estoy hablando que no es una persona con conocimiento especial, un testigo cualquiera que vio a una persona con determinada actitud y que entonces no me puede determinar que esa persona está en ebriedad. Necesitamos una prueba científica a través de un perito que me determine esa parte de la ebriedad. Otras prohibiciones son las pruebas innecesarias. ¿Cuáles son estas? Las que se refieren, por ejemplo, a hechos públicos. ¿Cuáles son los hechos públicos? Es una ficción jurídica que da a entender que determinados hechos son conocidos por todos. O sea, a lo mejor no son conocidos por todos, pero por una mayoría importante de la sociedad, y entonces no es necesario probarla. Por un decir, si tuviera que probar en un caso concreto que al momento de cometerse, ¿quién estaba de presidente de los Estados Unidos mexicanos? Si fuera el 23 de octubre del 2021, pues sabemos que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no tendría yo por qué pedir evidencia o prueba de que él es el presidente, porque es un hecho notorio y conocido que es nuestro presidente en ese contexto. Entonces, ahí no tendría yo que probar. Sería necesario tener que buscar evidencia para eso. O también los acuerdos probatorios. ¿Qué es eso de acuerdos probatorios? Que las partes en el proceso pueden decidir que determinados hechos se den por acreditados. Puede, por ejemplo, podamos tener una parte de un caso de un feminicidio, vamos a decirlo así, donde no estamos cuestionando que la víctima haya muerto y tampoco estamos cuestionando incluso la causa de la muerte, sino que lo que la defensa cuestiona es que su cliente no fue. Entonces, podemos acordar la causa de la muerte, podemos acordar que la víctima es fulanita de tal y que murió por esto y que el mecanismo utilizado fue tal a la mejor, pero para eso no necesitamos llevar pruebas, no necesitamos llevar a los peritos, no necesitamos llevar testigos que den evidencia de la identidad, porque lo damos por acreditado. Entonces, nomás nos vamos a pelear o vamos a debatir por otro tema de quién pudo haber realizado o cometido este hecho delictivo, ¿no? Como tal. No sé en esta parte si me cambiaron el carácter de hospedador, porque ya no me aparecen la cuestión de las flechitas para darle para adelante. A ver, ahorita si me permiten, si me pueden apoyar en esa parte. Otras cuestiones de prohibiciones, ya, muchas gracias, muy amables. Otras cuestiones de prohibiciones, pues son las pruebas sobreabundantes o dilatorias, cuando, por ejemplo, quiero atiborrar de evidencia al tribunal para acreditar un mismo hecho. Por decir, yo quiero ofrecer 10 testigos, que los 10 testigos me acrediten que la víctima es propietaria de un objeto. Pues ahí lo que va a pasar es que vamos a extender demasiado el proceso, va a ser dilatorio el proceso para acreditar exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, el tribunal nos puede limitar y decirnos, de los 10, elige 3 nada más, porque si lo único que quieres probar con todos es exactamente el mismo hecho, no necesitamos que traigas a todas esas personas. O sea, tú seleccionas a los que veas más convenientes o más importantes más fuertes para acreditar y tráelos aquí. Y por último, y ahí nos vamos a meter un poco más en esta charla, las que son inadmisibles por ser pruebas ilícitas. ¿Por qué pruebas ilícitas? Porque en etapa de investigación o en preparación o incluso en juicio, hay violación a derechos humanos y fundamentales en su obtención, en su incorporación o producción. Es decir, desde origen, ubicación, descubrimiento, aseguramiento, obtención, fijación, traslado, resguardo, hay actividades ilícitas, violentando derechos de las personas. O cuando se ofrecen ante los jueces, también hay actividades ilícitas para el ofrecimiento, o incluso cuando se desahogan. Interrogatorios con pruebas prohibidas, con técnicas inadecuadas, etcétera, etcétera, que también generan una afectación a las partes. Y ahí es donde, si bien pertenencia y utilidad también es muy importante verlo, pero en la práctica como tal, a pesar de que tenemos un nuevo esquema, un modelo acusatorio que muchos dicen ya no tan nuevo, sigue siendo nuevo. O sea, aunque supuestamente que entró en vigor a nivel nacional en el 2016, estamos en el 2021 trabajando todavía un esquema que apenas estamos implementando y que sigue siendo novedoso, porque es muy difícil salir de un anterior modelo y de prácticas de anterior modelo y cambiar de inmediato en menos de 20 años un nuevo modelo. Tenemos un modelo que estamos trabajando durante 500 años y lo queremos cambiar en 3 días, es muy complicado.
Pero entonces seguimos teniendo muchos temas de afectación a derechos en este aspecto y ahí nos va afectando, ¿no? Algunas pruebas prohibidas como tal. Vamos a aterrizar esta parte, por ejemplo, de la ilicitud. La revisión de personas o revisión de objetos. La clásica revisión policíaca de rutina o militar de rutina, que todavía ahí es más cuestionable, que la milicia está haciendo funciones de seguridad pública, ese era otro tema que podremos platicar luego. Pero el tema de revisar una persona por el delito de portación de cara, ¿qué es el delito de portación de cara? Pues no es por verle la cara y vele la cara del delincuente que tiene, a ver, páralo para hacerle revisión. O sea, en actitud sospechosa, ¿no? Como tal. El tradicional, actitud evasiva e inusual que manejan, que no sabemos ni qué significa eso, ni los que lo emplean en el tema, pero con eso ya detienen a las personas, que prácticamente es pura pena por mera corazonada. Bueno, eso está prohibido por la Constitución, y no solamente por la Constitución, el derecho internacional y las reglas procesales. No se puede detener a una persona por mera sospecha, y tampoco se le puede revisar y afectar sus pertenencias y su persona por mera sospecha. Para poder realizar una actividad de este tipo, necesitamos o el policía o la persona que va a hacer la revisión del objeto de la persona requiere indicios objetivos y razonables de que se está cometiendo un hecho delictivo o se acaba de cometer. O incluso si ya hay una investigación iniciada y es una actividad de investigación y recolección de información y se encuentra la persona, se podrá hacer. Esto la Suprema Corte de Justicia ya lo determinó. Pero si no tenemos eso, si simplemente va una persona caminando a tales horas y la veo y la paro para hacerle revisión, eso es ilegal. Bueno, perdón, es inconstitucional en un contexto de ilicitud. Y no solamente eso, también, por ejemplo, por cuestiones administrativas, que si la persona trae una placa vencida, que si trae un foco fundido, que si no trae el cinturón de seguridad, que si ve exceso de velocidad, entonces lo detengo y lo primero que hago es, vamos a revisar su vehículo, vamos a revisar a la persona. Eso también es inconstitucional, eso no está permitido ni por la Constitución, ni por la Suprema Corte, ni por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, toda obtención de información a través de estas detenciones ilícitas se vuelve también ilícita. Recuerden que las actividades ilícitas hacen que la prueba se vuelva ilícita, así como también la obtención de prueba ilícita hace que todo lo que se derive de esa actividad o esa prueba ilícita también se vuelva ilícito. No solamente esa actividad, no solamente esa prueba, sino todos los que se van derivando de ella. La revisión corporal. Esto revisión personal no es meterme al cuerpo, es ropa, objetos. Por ejemplo, si al revisar ropa, objetos puede haber exposición de partes íntimas, tendrá que venir una autorización judicial y si no la hay, es ilícita la revisión. Pero luego está también la revisión corporal, que ahí todavía es más delicado, porque implica que el cuerpo de una persona se vuelve instrumento de prueba. Es decir, es permitirle al Estado, permitirle a la autoridad meterse al cuerpo de una persona para obtener información de la persona dentro del proceso penal, ya sea hacer exámenes, ya sea obtener imágenes, tomar muestras específicas. Bueno, de entrada, para que sea válida esta obtención, necesitamos el consentimiento de la persona a la que vamos a afectar. Si esa persona no quiere o no puede dar el consentimiento, pues necesitamos una autorización judicial. Y ya el tribunal decidirá si nos permite o no nos permite esta parte, que también es cuestionable tanto desde la perspectiva constitucional de derecho internacional, pero no me voy a meter en ese tema hoy. El tema aquí o el punto importante es que como vamos a generar un procedimiento invasivo en el cuerpo de una persona, pues se requiere trabajar con los protocolos clínicos correspondientes a la invasión del cuerpo de una persona, concretamente el consentimiento informado. No es solamente pedirle a la persona, oiga, ¿me permite parte de su sangre? ¿Me permite sacarle sangre o para determinar ADN o una muestra de saliva o una muestra de cabello o tomarle una foto o hacerle un examen médico específico? No solamente es eso, es indicarle qué quiero hacer, el tipo de actividad, para qué quiero hacer esa actividad, o sea, qué es lo que pretendo obtener con esa actividad, cómo la voy a realizar, con qué instrumentos, con qué técnicas, quién la va a realizar y sobre todo que ese quién sea una persona especializada. Y por último, ¿qué haré con esos resultados? Y el hacer con esos resultados, por ejemplo, si es un imputado, una persona que se le considera la autora de un hecho delictivo, es decirle, bueno, con esos resultados te voy a incriminar y te quiero sancionar en un proceso incluso con prisión, pues para que me des la información. La voy a subir al sistema AFI, la voy a subir al sistema CODIS. Bueno, me tienes que autorizar todo eso porque si no lo autorizas,
la prueba es ilícita. Por mucho que me haya dicho, sí, te permito tomar sangre, punto, pero no le explico para qué, cómo, por qué, etcétera, esa evidencia también se vuelve inconstitucional en ese contexto, ¿no? Como tal. Intervención de comunicaciones. Vean cómo estamos ahorita con la cuestión de privacidad. Vemos a la persona, su lado más íntimo y privado, su cuerpo, su mente. Luego vamos a la comunicación, luego vamos al domicilio, que también forma parte de esta intimidad, de esta privacidad. La intervención de comunicaciones privadas, pues, es posible exclusivamente en materia penal, como tal. Exclusivamente en materia penal. Y en este contexto, en esta idea, es poder buscar información que se transmita a través de relaciones de comunicación. Recuerden, emisor, receptor y obviamente contenido. Puede darse, sí, cuando el particular que participó en ella se interviene en la comunicación y entrega esa información, porque es una comunicación única. No necesita la autorización de la otra persona porque no es comunicación de uno y de otro, es una comunicación y el otro puede hacer y transmitir esa información a la autoridad si hay información relacionada con un hecho delictivo. O si no es un particular, si quien quiere intervenir es la autoridad, pues tiene que haber una petición específica a una autoridad judicial. Aquí lo resaltable o lo que quiero resaltar es que, aunque sean con particulares o incluso con solicitud de autoridades, no es posible permitir información como medio de prueba o instrumento de prueba que violente el deber de confidencialidad. Por ejemplo, la comunicación que se dé entre el acusado y su defensa es intocable y no se puede utilizar como medio de prueba en su contra. No la puede intervenir. La comunicación que se da entre el imputado y sus familiares, si los familiares no quieren cooperar con la autoridad, no quieren dar información sobre su familiar, que lo ubiquen o evidencia o algo por el estilo, no puede ser violentada, ni siquiera pueden ser sancionados por encubrimiento. Ya si ellos, sabiendo que tienen este derecho a no declarar en contra de su familiar, quieren declarar, será otra cosa y será permisible. Pero si no quieren declarar, no se les puede obligar y tampoco pueden ser obligados a cooperar con la autoridad. Y todas aquellas personas que transmiten información a terceros en deber de confidencialidad por el servicio que se presta, por el contrato que se presta, por ejemplo, a una psicóloga, psicólogo, doctora, doctor, hasta un ministro o ministra de culto, etcétera, en esa información que se da a nivel profesional con una idea de confianza, por eso es la confidencialidad, de que se da exclusivamente para ese tema y no para otro, tampoco se puede violentar. Es decir, no podemos pedir esa información, no se debe pedir esa información por la autoridad si no existe una autorización de quien dio esa información. Por ejemplo, si una víctima acude con una psicóloga, le da información y luego para investigar ese hecho delictivo, la autoridad llega con la psicóloga y le pide que le dé la información, la psicóloga jurídicamente no se lo puede dar porque necesita que la víctima la autorice a romper su deber de confidencialidad y a entregar esa información, ¿no? Como tal. Entonces, todo aquello que violenta el deber de confidencialidad también se considera una prueba prohibida y no podría ser valorada jurídicamente para efecto del proceso. El ingreso al domicilio. ¿Podemos entrar a un domicilio para obtener pruebas? Sí, cuando hay consentimiento. Acuérdense que cuando hay consentimiento no hay ningún problema en cuestión de comunicación, intimidad, cuerpo. Igual el domicilio. Si hay consentimiento no hay problema, pero si no hay consentimiento como tal, necesitamos que o el juez nos dé una orden de cateo para ingresar, o si se está cometiendo un hecho delictivo flagrante, pero siempre y cuando ese hecho delictivo afecte la integridad, la vida o la libertad de una persona, se puede meter la autoridad sin pedir autorización, puede asegurar personas y puede asegurar prueba. Pero también aquí necesitamos, por ejemplo, si es con consentimiento del ocupante, que luego lo ratifique ante autoridad judicial para que no haya sido un consentimiento obligado bajo intimidación, amenaza u otro tipo de cuestión. Y si de plano no puede ingresar de ninguna manera, entonces tendría que acudir ante un juez y justificar el por qué quiero ingresar, qué tipo de evidencia puedo encontrar y por qué no hay otra manera de poder ingresar más que con la decisión de la autoridad judicial y el cateo, ¿no? En ese contexto. Si no se hace de esa manera, viene la afectación. Aquí un tema importante, que esto incluye lugares privados de acceso público. ¿A qué me refiero con eso? Restaurantes, ciertos
antros, bares, vamos a decirlo así, centros comerciales, que pareciera que cualquiera puede entrar, incluso la autoridad, y puede entrar a detener personas o obtener objetos. O sea, me ha tocado mucho el tema de, hubo un operativo de la policía tal que entró a los bares de tal día en la noche y detuvo a más de tantas personas. ¿Y por qué entraron? Porque pues, es un lugar abierto y yo soy autoridad y por eso entré. Perdón, pero no. Es un lugar abierto para entrar al bar, a consumir al bar y hacer los servicios del bar. No es un lugar abierto para detener personas o para obtener objetos. Entonces, se tiene o se necesita el consentimiento legítimo ocupante para hacer esas actividades. Y el legítimo ocupante no es cualquier persona que esté en la entrada de seguridad para que te deje entrar o no. Necesitas al que tenga poder de administración o gerencia o demás sobre el lugar para que te permita ingresar, porque vas a ingresar a un tema que no es del giro del lugar privado. Y entonces, si no tienes ese consentimiento y te metes, las detenciones y la obtención de pruebas son ilícitas. Está prohibido en ese contexto. Y eso es algo no de ahora, ¿no? Desde que me acuerdo yo, teníamos esa dinámica, pero se ve como muy común de que, pues es un lugar abierto, es un restaurante, está abierto, me puedo meter, puedo detener y puedo asegurar personas en ese contexto, ¿no? En ese sentido. Otras pruebas prohibidas, peritajes irreproducibles. Aquí es una dinámica muy, muy relacionada con la cuestión científica. Recuerden que la cuestión científica, pues, hace experimentación con variables similares, condiciones similares, y con esas variables y condiciones en las experimentaciones podemos llegar a resultados similares, pues ahí es donde viene la comprobación, ¿no? De las hipótesis. Pues es algo similar aquí. Estamos hablando de peritajes, son cuestiones científicas. Hay algunos peritajes que no se pueden hacer posteriormente en forma independiente. Solo se puede hacer en un solo momento, ya sea por la cantidad del objeto que se va a analizar o por la misma naturaleza de la pericia, ¿no? La misma naturaleza no te permite repetirla en forma posterior en las mismas condiciones, con las mismas circunstancias, con los mismos elementos. Entonces, aquí, para garantizarle a las partes su derecho a controvertir la información, pues tenemos que informarle a la defensa que va a ser un dictamen irreproducible para que decida, ¿sí? Para que decida como tal qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Si tiene que nombrar o no un perito para realizar una investigación o un dictamen en ese contexto. Por ejemplo, si encontramos un polvo blanco que aparentemente que puede ser una droga, pero es tan pequeña la muestra que con la primera dinámica a través del proceso químico se va a destruir, pues tengo que llamarle a la defensa y decirle, va a pasar esto por si quiere nombrar perito y que pueda estar conjuntamente con mi perito y poder controvertir. Y pues tengas evidencia para controvertir. Si no lo hacemos, si no se hace eso, hay una ilicitud en la evidencia, ¿no? El reconocimiento de personas, cuando ponemos a varias personas de características similares para que sea identificada una por otra, bueno, si por ejemplo ponemos personas que no tienen las mismas características físicas, vestimenta, etcétera, si no lo hace un Ministerio Público distinto al que lo está haciendo para evitar el guiar, también se vuelve una prueba ilícita. Imagínense una prueba de reconocimiento, que es una prueba psicológica 100%, que juega con el lenguaje verbal y no verbal de la persona y del shock que tuvo la víctima para la identificación, y que le ponga personas que son igualitas, pero no igualitas a la que se pretende identificar, y esa es completamente distinta. Es muy evidente que estoy sugiriendo que investigue a esa persona, ¿no? Que identifique. Antes incluso hasta se ponían a las personas que se pretenden identificar, se les quitaba toda la ropa, se les ponía una bata de ahí mismo en las procuradurías y la ponían con 5 personas que estaban vestidas y ese era el único con batita, pues entonces de inmediato era identificado, ¿no? Porque prácticamente le ponía un letrero de yo soy, identifícame. Entonces, ese tipo de cuestiones también generan ilícitas como tal. Cuando un testigo o un perito, por ejemplo, de forma intempestiva, no puede acudir a la audiencia de juicio, es decir, muere, entra en algún trastorno mental o físico que le impide declarar o se va al extranjero y vive en el extranjero o se declara ausente, no lo encuentro. Luego se da mucho que se quiera leer los registros de las entrevistas que se dieron hace mucho, ¿no? Y no se trata de leer, más bien se trata de generar una prueba de referencia, de traer a personas que hayan tenido contacto con esta persona, las cuales hayan recibido la información, y entonces permitan en un momento dado generar esta parte del interrogatorio con los involucrados y se pueda dar ese debate de producción de información. O sea, la idea del proceso oral
no es ir a leer documentos. La idea de proceso oral es que la prueba le hable directamente al tribunal y que escuchando a la fuente decida en ese contexto, ¿no? Y podemos ver otros tantos, por ejemplo, lo que les comentaba del ofrecimiento, de la incorporación, porque esto viene siendo la recolección. Luego también hay ofrecimiento. Cuando yo ya le digo al juez qué medios de prueba quiero llevar y que se ofrecen registros de la carpeta de investigación, de que en lugar de establecer la evidencia concreta, oficios, fotografías, etcétera, se quieren ofrecer registros de la carpeta de investigación, que son copias que no tienen ningún valor y que no puedo utilizar esa información como medio probatorio. Y ha habido muchos errores, ¿no? Que se confunden que, por ejemplo, los informes de los peritos, de las y los peritos que están en la carpeta de investigación o de los policías son evidencia. Y no, no son evidencia. La evidencia es el perito, la evidencia es el policía. Es quien va a ir a exponer y va prácticamente en la audiencia, el dictamen es el propio perito que lo está exponiendo ahí. El perito, el policía igual, lo experto que da. Entonces, la información que está en la carpeta, en los registros, insisto, no es información válida y serían pruebas prohibidas. Luego también, por ejemplo, cuando tenemos discos o DVDs o USBs con información digital, que luego se registran como indicios, que la USB se registra como el indicio 1, cuando la USB más que el indicio es el embalaje, ¿no? O sea, el indicio es la evidencia o la información digital que está dentro de la USB o del disco, del DVD, etcétera, o del CD. Y se ofrece como medio de prueba el disco, se ofrece como medio de prueba el DVD, no se ofrece como medio de prueba las fotografías, los videos, las imágenes que están contenidas en el disco. Van a decir, pues es que se entiende. No, no se entiende. Es como si ustedes ofrecieran la caja de cartón marcada como indicio 1. No, no, lo que quieren ofrecer es el cuchillo que está dentro de esa caja de cartón. Esa es la evidencia, ese es el indicio 1, no la caja de cartón, no el embalaje. Y es lo mismo que pasa aquí cuando se ofrece la USB tal como medio de prueba, va, y luego, quiero producir su contenido. No, porque eso no lo ofreciste, eso no fue lo que tú estás queriendo que en un momento dado se dé dentro de la dinámica de la audiencia. Prácticamente hemos visto con esto que uno de los temas más importantes en el proceso penal es la evidencia, son los instrumentos probatorios. Si no tengo evidencia, el proceso no sirve para nada. No hay forma de restringir derechos, no hay forma de que un tribunal decida sobre esos derechos, ¿sí? Como tal. Y en ese contexto, esta evidencia no puede ser cualquiera. No puedo llevar todo lo que yo quiera, no puedo llevar lo que a mí se me antoje, sino que debo, si bien tenemos una libertad probatoria y una libertad de valoración de esa prueba, esa libertad probatoria, esa libertad de valoración de la prueba no puede ir en contra de la afectación de derechos humanos y fundamentales sin justificación, de reglas científicas, de reglas de lógica. Por eso existen las prohibiciones probatorias. Las prohibiciones probatorias no es para limitar el derecho de acusación o de víctima o de defensa. Es para limitar el poder autoritario de los particulares o de las autoridades que puedan violentar derechos humanos de todas y todos los que estamos aquí, no solamente del que es calificado como imputado o como víctima en un caso concreto. Son reglas para todas y todos los que estamos en México y estamos escuchando esta charla o vivimos en México, y que es para respetar y garantizar nuestro derecho de protección a nuestro libre desarrollo de personalidad y nuestras actividades cotidianas. Por eso hay prohibiciones, por eso hay restricciones. Y si esas prohibiciones no se cumplen, es decir, si hay una afectación a derechos humanos fundamentales, entonces ahí es donde viene la función tuteladora o protectora de derechos del proceso penal, del sistema penal acusatorio. Esa función protectora del sistema penal acusatorio es la de garantizar, como decía hace un momento, garantizar que si bien se va a violentar o se puede violentar o afectar un derecho de una persona como tal, esa afectación no puede ser sin garantizar o sin cumplir con una serie de requisitos, con una serie de elementos fundamentales, que es la protección de las personas como tal. O sea, la idea del nuevo sistema de justicia penal, insisto, yo sigo llamándole nuevo porque consolidado no tiene nada todavía, sigue apenas en pañales y está trabajando en eso. Su función no es acabar con las violaciones a derechos humanos,
porque no va a poder acabar con la violencia humana y con el autoritarismo humano. Su función es atenuar esas violaciones a derechos humanos en la aplicación de la reacción punitiva del Estado y sobre todo generar un equilibrio en los derechos de los involucrados, lograr un respeto en sus derechos y en su caso resolver los conflictos sin violentar esa dignidad ni generar afectaciones arbitrarias. Insisto, todas y todos los que estamos aquí tenemos la garantía de ser juzgados por juezas y jueces, no por cualquier persona, no por cualquier medio de comunicación, no por cualquier autoridad, juezas y jueces. Y ese derecho a juzgamientos y ese derecho a debido proceso permite que si afectamos el derecho de un tercero de forma indebida, también nos puedan afectar nuestros derechos. Pero en ese contexto, siempre y cuando se siga también un proceso, un protocolo, donde podamos en un momento dado también ser garantizados que se van a cumplir con algunos de los derechos, algunos pasos, se va a seguir un camino razonable, un camino humano, para poder decidir, como tú afectaste el derecho de otro sin justificación, entonces tiene que haber una consecuencia y podrá haber una afectación. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho su atención y bueno, quedo a sus órdenes por si tienen alguna cuestión que queramos que aclaremos, alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias a la asociación, muchas gracias al Instituto por la invitación.